Food Freaks, nos vamos a aventar el mismísimo sándwich de pollo o chicken sandwich que está tomando un auge impresionante en varias partes del mundo. Sabe espectacular y es súper sencillo. Checa esto. ¿Qué tal, Food Freaks? Aquí estamos como todas las semanas cumpliendo religiosamente, preparando cosas deliciosas. El día de hoy vamos a hacer algo riquísimo, también un clásico, el famoso chicken sandwich, sándwich de pollo. Es algo laborioso, aunque pareciera muy sencillo. Hay diferentes maneras de hacerlo, yo lo voy a hacer el más clásico. Es un empanizado, va a llevar ciertos ingredientes el empanizado, vamos a dejar marinando un poco el pollo en una mezcla que vamos a hacer a base de buttermilk. Y bueno, ya lo verán más adelante, Food Freaks. Quedó de verdad de 10. ¡Vámonos! Bien, Food Freaks, los ingredientes: caldo de pepinillos, estos mismos pepinillos para hamburguesa, maicena, paprika, ajo, pimienta cayena, pimienta negra, azúcar. Vamos a requerir buttermilk, que es esto, que es leche entera rebajada con vinagre blanco y se tiene que cortar, y por supuesto harina. Bien, Food Freaks, el eterno tema, pechuga o muslo. En lo personal, a mí me gusta más este sándwich con muslo. El muslo tiene mucho más sabor, sin embargo hay gente que le gusta la pechuga, y en esta ocasión vamos a preparar nuestros sándwiches, unos con pechuga y otros con muslo. Sin embargo, repito, debe el original hacerse con muslo, ya que tiene mucho más sabor, pero a quienes nos gusta también la pechuga no pasa nada. Entonces lo que hay que hacer es remover los huesos de esta manera, y ahí se las dejo, Food Freaks. Perfecto, Food Freaks, aquí tenemos nuestro buttermilk, que no es más que leche entera rebajada con unas 3 cucharadas de vinagre por cada medio litro, y lo que hay que hacer es dejar marinando nuestro pollo. A esto le vamos a poner nuestra pimienta cayena, nuestro ajo molido, vamos a ponerle también un poco de sal, por supuesto, vamos a ponerle sal y vamos a remover de esta manera, Food Freaks. Esto lo vamos a dejar toda la noche, de preferencia unas 24 horas en unas bolsas, con nuestro pollo para que tome ese sabor de lo que es el buttermilk y quede perfectamente jugoso. Continuamos, Food Freaks. Lo que hay que hacer ahora, en un bowl de estos de metal o de los que ustedes tengan, lo que hay que hacer es poner este marinado o brine, como dicen nuestros vecinos, y lo que posteriormente debemos de hacer es colocar nuestras piezas de pollo para que queden perfectamente cubiertas y perfectamente sumergidas en este marinado. Bien importante, Food Freaks. Háganlo con la mano, asegúrense que cada rincón, sobre todo en los muslos, quede perfectamente en contacto con este marinado. De esta manera, Food Freaks. Bien, Food Freaks, ya que cada parte del pollo tuvo contacto con este marinado, lo que hay que hacer es llevarlo a unas bolsas Ziplocs o en algún refractario donde ustedes quieran, pero que quede perfectamente cubierto de esta manera, y lo dejamos 24 horas en el refri. Perfecto, Food Freaks, vámonos con nuestra harina. Esto es la mezcla seca. Vamos a poner paprika, pimienta cayena, nuestro ajo, vamos a poner pimienta molida, vamos a poner sal y maicena. Tenemos que revolver bien todo esto, y esta mezcla nos va a ayudar a lograr que quede nuestro pollo súper crujiente, y por dentro va a estar súper jugoso. Chequen, Food Freaks. Ahora llegó el momento de preparar nuestra deliciosa salsa, Food Freaks. La base es mayonesa, esto es shiraza, una cucharada de shiraza, 2 cucharadas de catsup, vamos a poner un poco de azúcar y vamos a poner este líquido de pepinillos. Este es el líquido que viene en los pepinillos, y también lo pueden comprar por separado. Tienen que revolverlo muy bien de esta manera. Vean el color, esto de verdad es espectacular y huele brutal. Ahí se las dejo.
Perfecto, Food Freaks, ya pasaron 24 horas y ahora nuestro pollo debemos darle empanizado. Vamos a pasarlo por la harina y este proceso lo vamos a hacer 2 veces. Este es el famoso double dipping. Entonces, los muslos sean muy cuidadosos de que cada parte, cada rincón, miren aquí, esta parte debe de quedar totalmente cubierta con nuestra harina ya previamente condimentado. Y repito, Food Freaks, este proceso lo vamos a repetir 2 veces para que quede esa costra que buscamos. Venga la segunda, ahí se las dejo, Food Freaks. Listo, Food Freaks, vamos a lo que sigue y ahora lo que tenemos que hacer es, en esta olla de hierro fundido, vamos a poner aceite hasta que llegue a unos 340, 350 grados Fahrenheit. Tiene que estar muy caliente el aceite para que podamos ahí poner nuestro pollo que ya dejamos en nuestro rack. Ahora, ya que logre la temperatura, Food Freaks, ahora sí hay que sumergirlo en el aceite de esta manera, Food Freaks. Cheque nada más esto, ahí se las dejo, Food Freaks. Food Freaks, en este proceso lo van a dejar más o menos unos 7 minutos. Necesitamos lograr una temperatura interna de más o menos 160 grados de nuestro pollo. Pero vean esta chulada. Aquí ya van 15 minutos, Food Freaks, y vean nada más qué perfección. Ahora lo removemos, lo ponemos nuevamente en nuestro rack. Dejamos que se escurra. Y mientras tanto vamos a pasar a nuestros buns, nuestro pan. Para el pan, Food Freaks, yo les sugiero que sea un pan brioche. A mí en lo personal no me gusta con ajonjolí, pueden usarlo con ajonjolí y esto es algo bien sencillo. Es el sabor al pan brioche, es nuestra salsa la vamos a poner en los 2 panes. Justo así lo tienen que hacer, Food Freaks. Esto es al gusto, si ustedes lo quieren con más salsa, pónganle más salsa. Si lo quieren con menos salsa, pónganle menos salsa. Si lo quieren más picoso, pónganle más shiraza. Esto nada más es una sugerencia de receta. Y posteriormente lo que yo le voy a poner van a ser unos pepinillos. Igual esto es al gusto, pero traté de apegarme al clásico chicken sandwich, sobre todo del sur de Estados Unidos. Y le voy a poner pepinillos de esta manera, Food Freaks. Y nada más. Ponemos, en este caso voy a usar un muslo. Lo cerramos y vean nada más esta belleza, Food Freaks. Ahí se las dejo. Ya llegó la hora, Food Freaks, tan esperada de probar este chicken sandwich. Clásico, un clásico también. Vean nada más de esta chulada, Food Freaks. Pues bueno, le voy a poner un poquito más de esta salsa, que está buenísima, huele espectacular, Food Freaks. A su salud. No. Wow, Food Freaks, está increíble. El saborcito está muy crujiente, muy crujiente. Esa maicena nos ayudó a que tomara más consistencia la parte empanizada. Tiene esa patadita de la pimienta cayena. La salsa está para balancear todo y juntarlo. El pan súper suave, el pancito brioche y el toquecito de pepino es simplemente, Food Freaks, increíble. Vean la suavidad del pollo, está súper jugoso, nos quedó increíble, Food Freaks. Sin palabras, buenísimo. Food Freaks, espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales,
MP Food Freak TV para Facebook y para YouTube. Denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones cuando grabemos un video. Suscríbanse por favor, denle like. El resto de las redes MP Food Freak. Recuerden, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Hasta la próxima, Food Freaks.